lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Honor y gloria a nuestros ancestros que siempre nos acompañan. Honor y gloria a todas y todos los mártires de la liberación. Honor y gloria a los caídos en Sencata, Sacaba, El Pedregal. Honor y gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la democracia. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te Puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros en el recorrido informativo, en esta ocasión en nuestra amada Bolivia. En la producción desde Caracas tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez y en mi querida Bolivia nuestro compañero Jonathan Valdivia. Qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo semanal que con música típica boliviana, y para ello nos apoyamos en nuestro querido amigo Carlos Ponce, quien nos va a adentrar en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, hermanas y hermanos de nuestra Latinoamérica y nuestra linda Bolivia. Hoy vamos a degustar de una obra del maestro Clark Orozco, un charanguista renombrado en Bolivia, y esta es su obra interpretada por el grupo Malcu de los Andes, un grupo afamado en los años 70 y 80. El tema titula Malcu Kunturi. Y con esta obra musical de fondo empezamos nuestro informativo semanal. Gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, comenzamos informándoles que la nieve llegó acompañada del descenso de temperaturas. El singular evento climático cubrió carreteras y cerros durante la jornada del fin de semana pasado, en un hecho que ocasionó la suspensión temporal de salidas hacia los departamentos de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí. En Cochabamba la nieve cayó en la cumbre, mientras que en la ciudad la lluvia marcó presencia todo el fin de semana. Los viajeros que transitaban en la ruta Cochabamba-Oruro, en el sector Confital, fueron uno de los primeros en reportar las intensas nevadas. Los cibernautas indicaron que en el municipio de Guayamarca, en Oruro, se cubrió de nieve hasta la cumbre, lo que dificultó la transitabilidad en las carreteras, por lo que pidieron tomar precauciones. Producto de este fenómeno, que sorprendió a muchos, varios de los motorizados quedaron varados en la cumbre, otros no pudieron avanzar porque las ruedas patinaban sobre la vía. Súper peligroso esto. Debido a la nieve y a la intensa neblina reportada en la vía que une a Jacopasa y Confital, Tránsito Oruro suspendió las salidas hacia Cochabamba. A través de las redes, los transportistas y pasajeros informaron que el intenso temporal de nieve y frío evitó que estos llegaran a su destino. Radio Infórmate Yungas dio cuenta que la caída de nieve en la cumbre ocasionó el cierre temporal hacia esta región de bosques andinos y selva de montaña, puesto que las vías de acceso se encontraban resbalosas. Esto ocasionó que un minibús se encunetara en el sector de La Rinconada. Entre tanto, en La Paz nevó. Paralelamente, una intensa lluvia cubrió la ciudad de La Paz. Ambos hechos ocasionaron una neblina que empapó la ciudad maravilla. En Potosí, el panorama fue similar.
De acuerdo con los dichos populares, este fenómeno marca el ingreso de la estación de invierno y presagia abundancia en la producción. Y muy abundante también la epidemia de influenza como consecuencia de estas adelantadas épocas invernales. Hace 3 semanas estamos viviendo un aumento en la influenza AH1N1. Más contagiosidad, ya hay pacientes en terapia, ya hay pacientes internados. El Ministerio de Salud advirtió que la epidemia de influenza crece y se amplió a 8 de los 9 departamentos de Bolivia. Solo Tarija se encuentra dentro de los márgenes previsibles para la época. Continúa el ascenso por infecciones respiratorias agudas. En la semana epidemiológica 17 se han registrado 134.622 casos. Es un incremento de 6.551 casos. Desde el inicio del otoño, hace más de un mes, las temperaturas se redujeron drásticamente, a lo que se atribuye la epidemia de influenza que obligó también a adelantar el horario de invierno con demora de 1 hora en el ingreso a clases. La sana distancia, el lavado frecuente de manos, la utilización de alcohol en gel no solamente sirven para evitar la COVID-19, evitan los resfríos, evitan las gripes, evitan las neumonías, evitan la influenza, evita la gripe H1N1 y evita un montón de enfermedades. Y se advirtió que ante la situación epidemiológica interna no se debe bajar la guardia ante la pandemia de la COVID-19, pese a que la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria global, lo que no significa el fin de la enfermedad. En la misma recomendación del director de la Organización Mundial de la Salud, en la misma declaración, él establece el peor error que pueden cometer los países es desmantelar las acciones que se han llevado para controlar esta pandemia y otras posibles epidemias. El peor error que podemos cometer es darle a nuestra población una sensación de seguridad de que la enfermedad ha desaparecido. Además de establecer horario de invierno en otoño, el gobierno anunció la ampliación de la edad de vacunación de 5 a 12 años de manera gratuita y también para personas mayores de 60 años. Contradictoriamente, los primeros informes oficiales señalan una reducción en los registros de vacunación contra la influenza. El cambio climático es un lamentable hecho que nos carga a todas y todos muy locos. Atentos entonces a estos cambios. En otras informaciones tenemos que el Instituto Cruceño de Estadística de la Gobernación de Santa Cruz, a cargo del señor Fernando Camacho, quien está detenido preventivamente mientras se le investiga por el golpe de Estado de noviembre de 2019, hizo un conteo de población para imponer y cuestionar con sus cifras el Censo de Población y Vivienda de 2024. Hemos llegado a la conclusión de que el departamento tiene 4.143.000 habitantes. De más de 4 millones que ha dado los resultados del Instituto de Estadísticas Cruceños del departamento de Santa Cruz, nos va a dar una pantalla para poder exigir a nuestro gobierno nacional que nos puedan dar una retribución económica mejor. La gobernación de Camacho advirtió que los más de 4 millones de habitantes que contó su instituto es la base de resultado que debe arrojar el Censo Oficial de Población y Vivienda. Condicionamiento que rechazaron los más de 300 municipios del país. El intento de manipular a la población es precisamente para politizarlo y para seguirle causando daño al proceso censal. Desde los gobiernos municipales y desde la FAM Bolivia queremos expresar muy contundentemente que no reconocemos ningún tipo de dato que no sea el dato oficial y que sea establecido por el Censo y por el Instituto Nacional de Estadística. Cualquier otro dato que se pretenda plantear, a nuestro criterio, solo busca confundir, politizar y generar desinformación en la población. Las organizaciones oficiales de los municipios acordaron apoyar en todo el Instituto Nacional de Estadística en la realización del censo y recordaron que desde la Gobernación de Santa Cruz y su comité cívico, a finales del año pasado se promovió una huelga de 36 días para desestabilizar el gobierno con la exigencia de adelantar la fecha del censo nacional. La afectación solo a los gobiernos municipales de todo el país ha sido de $100 millones, 700 millones de bolivianos. Pero aparte de eso se han conculcado derechos
fundamentales, derecho al tránsito, al trabajo, a la libre expresión, aparte de los maltratos físicos. El Instituto Nacional de Estadística anunció que superó el 90% de la actualización cartográfica base para realizar el censo de marzo del próximo año y rechazó que se intenten confundir desde sectores políticos de la derecha antinacional como la Gobernación de Santa Cruz. Algunos líderes regionales y autoridades quieren hacer del censo un escenario de disputa política. Quieren a partir del censo buscar conflicto y de manera inescrupulosa sembrar dudas. El Instituto Nacional de Estadística tiene previsto concluir la actualización cartográfica en agosto próximo y ya está realizando las primeras pruebas piloto de verificación de la encuesta en pequeñas poblaciones para poner a prueba la comprensión de las preguntas y otros detalles del trabajo censal. Cambiamos de tema. El presidente Luis Arce anunció la implementación de un millonario programa de nuevas industrias en un mensaje que emitió al cumplir la mitad de su mandato de gobierno de 5 años. El plan prevé instalar más de un centenar de industrias. Escuchemos mayor detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. Es el gobierno de la industrialización, insistió el presidente Luis Arce en un mensaje emitido al cumplir 2 años y medio de gestión, la mitad de su mandato. No hay liberación nacional sin industrialización. Por ello, nuestro gobierno viene llevando adelante la implementación de más de 130 plantas industriales alrededor de nuestro país. Estamos invirtiendo más de 3.600 millones de dólares a objeto de crear una economía de base ancha para la industria boliviana. Una de las áreas del ambicioso programa es la producción de fertilizantes para la agricultura y la energía, lo que incluye 42 plantas de producción relacionadas con la explotación del litio. Se viene implementando alrededor de 4 industrias para la producción de ecodiesel. El FAME 1 en Santa Cruz, el FAME 2 también, que el hermano presidente ya ha puesto en piedra fundamental para iniciar su construcción en la ciudad del Alto. En caso de fertilizantes, por ejemplo, se trabaja con la industrialización y producir lo que es el NPK en el municipio de Santibáñez y las plantas de tratamiento para el litio. Se estima en más de $1.000 millones el desarrollo de industrias que tienen relación con las manufacturas. Venimos garantizando estos recursos de 7.578 millones de bolivianos para implementar estos 47 plantas. En ese sentido, es que en realidad estamos trabajando en la diversificación de la industrialización y crear esta base ancha de la economía para no depender de un solo sector productivo o económico. Ahora pensamos que hay que fortalecer la minería, por ejemplo, como bien siempre menciona nuestro hermano presidente, entrar ya a la explotación, a la industrialización de las tierras raras, por ejemplo el refinado de zinc. Y se creó un fondo concursable para financiar la creación de más de 60 industrias en coordinación con los municipios. Más o menos invirtiendo alrededor de 9.479 millones de bolivianos, que significa alrededor de 1.362 millones de dólares para implementar ya no solamente las 47, sino estas plantas que vienen desarrollando otros sectores que alcanzarían a 126 plantas industriales. Uno de los proyectos estrella de la administración, además de la industrialización del litio, es el desarrollo de la química básica, en el que se invertirán $500 millones. Se considera que este sector impulsará el desarrollo de una serie de otras industrias. El periodo de construcción de las nuevas industrias, dependiendo del grado de complejidad de cada una, demandará un periodo de entre 1 año y medio y 7 años. Cambiamos de tema para hablarles del trabajo que realiza el Estatal Instituto Nacional de Laboratorios de Salud. Están produciendo el 5º suero contra la picadura del escorpión o alacrán. Bolivia se constituye en este país en uno de los pocos países que produce este suero. Y seguramente si existe el requerimiento de otro país y nosotros tenemos la disponibilidad, tal como en su momento nosotros hemos hecho las gestiones y hemos tenido respuesta, teniendo la disponibilidad de estos sueros, podremos hacer la donación que corresponda, donación, compra o lo que corresponda con otros países que así lo requieren. El antídoto es un anticuerpo que neutraliza la toxina del veneno. Cuando recibimos una picadura o una mordedura de este tipo de animales,
Si nosotros colocamos este antídoto, podemos detener la acción del veneno, favoreciendo la recuperación de la persona. ¿Por qué? Porque podemos tener parálisis musculares, podemos tener hemorragias que son provocadas por estas toxinas. Entonces, la misión de estos productos es detener el daño que pueda ocasionar el veneno inoculado en una persona. El veneno se combate con el mismo veneno, así lo tenemos claro gracias al acervo de nuestros pueblos ancestrales. Tomamos un concentrado de veneno de este tipo de animales y los inoculamos en burritos, y de tal manera que en pequeñas cantidades estos animalitos nos ayudan a producir anticuerpos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que van dirigidos directamente a la toxina de este tipo de animales. Entonces nosotros purificamos esos anticuerpos, los sometemos a pruebas biológicas para poderle dar la connotación de estos productos, medimos la dosis que pudieran ser utilizados de acuerdo al peso, a la talla, a las condiciones de la persona afectada. Desde el Estado se promovió la producción del antídoto contra el veneno de escorpión debido a que en los últimos meses se reportaron varios casos en regiones tropicales del país que incluso provocaron lamentables decesos. Ya suman 5 los sueros para venenos de insectos. Tenemos los sueros antiofídicos, botrópico laquésico, botrópico crotálico, que son dirigidos a serpientes que circulan especialmente en el trópico y en los valles de nuestro país. Tenemos el suero antirrábico, que se utiliza contra la mordedura de perros que puedan recibir personas, y no tenemos data si estos perritos han sido vacunados o no, preservar a la persona de cualquier tipo de infección por el virus de la rabia. Tenemos el suero antilatrodectus contra la picadura de la araña viuda negra. Se anunció que el laboratorio estatal está en capacidad incluso de producir estos sueros para su exportación. La administración dentro de Bolivia es completamente gratuita a las personas que lo requieran. El instituto informó que continúa realizando estudios de insectos y casos para determinar si es necesario producir otros antídotos. Cambiamos de tema. El presidente Luis Arce reveló que irregularidades del Banco Fácil datan de la gestión 2019. El Banco Fácil ya generaba ruido en 2019 y era un tema que preocupaba al gobierno desde que regresé como ministro de Economía, reveló el presidente Luis Arce durante una reunión con periodistas. El pasado 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero intervino el Banco Fácil debido a la iliquidez que generó. Un día antes se había aprehendido a 4 de sus ejecutivos. Y la jornada de ayer, la Fiscalía realizó más allanamientos a las sucursales de esta entidad financiera en Santa Cruz. Arce recordó que en 2019 los directivos de Asoban le manifestaron su preocupación debido a que Fácil pagaba hasta el doble de intereses por los depósitos a plazo fijo en relación a otros bancos. El Banco Fácil pagaba hasta 8% de interés anual por los depósitos de plazo fijo, mientras que otras entidades cancelaban 4 o 4.5%, manifestó el presidente Arce. Mientras tanto, en consecuencia de esta medida Fácil es que empezó a generar iliquidez. Para equilibrar sus finanzas, Arce manifestó que Fácil tendría que haber colocado los créditos con intereses altos o concretar muy buenos negocios. Y bien, pasamos ahora al ámbito cultural, en esta ocasión con nuestro querido compañero Carlos Ponce, quien nos va a hablar con relación al primer Congreso Indígena. El 10 de mayo de 1945 se efectuó el primer Congreso Indígena en Bolivia. Es el que le dio verdadera trascendencia a este encuentro, que nació por la iniciativa de dirigentes campesinos como Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumisonjo, término quechua que en castellano quiere decir corazón de piedra, que se acercaron a Villarroel y le pidieron la realización de un congreso indígena en mayo de 1945. Una gran marcha campesina llegó a La Paz desde varios puntos del país y conformada por varias etnias, incluso algunas del oriente. El 13 de mayo se inició el Congreso en medio de la hostilidad de los sectores conservadores y particularmente de los terratenientes que veían con muy malos ojos el encuentro. En esa ocasión se abolió el régimen del pongueaje, servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado, el mitanaje y todo sistema esclavista. Se autorizó la libre circulación de los indios por las calles de las ciudades,
restringido hasta ese entonces, pero no se tocó el tema del régimen de la tierra. Fue sin duda un hito fundamental de reconocimiento de una mayoría a la que el Estado no había siquiera escuchado en el pasado. Congregó a unos 1000 delegados de todo el país y permitió al Estado bosquejar una política de reconocimiento de los pueblos indígenas en el Estatuto de la Nación. El presidente Gualberto Villarroel, en un mensaje en castellano, quechua y aymara, cargado de simbolismos y reminiscencias, enarboló por primera vez durante la era republicana un discurso paternalista para los campesinos e indígenas, proponiéndoles una inédita alianza. El discurso oficial imponía su incorporación bajo tutela estatal a la moderna esfera de la ciudadanía, negada hasta entonces en la democracia oligárquica, donde los indígenas carecían de derechos políticos. El campesino, afirmó Villarroel, es igual hijo de esta bandera, la boliviana, como cualquier hombre de esta tierra, y como hijo ha de ser tratado por el gobierno, enarboló. Por otra parte, al recuerdo bondadoso del pasado, y levantó la trilogía de la Masúa, Amayuya y Amajeya como un código de conducta colectiva. En su discurso de respuesta, el presidente del Congreso, Francisco Chipana Ramos, aymara de 29 años, enmarcó la posición indígena e hizo gala de su identidad. Somos hijos del Inca y como tal debemos hablar. Luego de siglos de silencio y exclusión de la esfera oficial, continuó señalando que aspiraban a una revolución al que describió como el viejo cóndor de los altos cerros con su penacho blanco y que nos ha de cobijar a todos con sus poderosas alas. La situación era francamente inédita y fue interpretada por los delegados campesinos e indígenas como una auténtica revolución y como una señal de que podrían desbordar los estrechos límites en los que el gobierno de Villarroel intentaba encajonarlos. Las deliberaciones se realizaron en castellano, aymara y quechua durante 4 plenarias. El grueso del debate se centró en la educación y el fomento de la actividad campesina. El 15 de mayo, día de la clausura, el gobierno presentó 4 decretos que no afectaban la propiedad de la tierra y buscaban suavizar las relaciones coloniales de dominación. El cuarteto de disposiciones buscaba simplemente normar las relaciones entre patrones y colonos, para evitar abusos y limitar el excedente extraído de la fuerza de trabajo campesina e indígena. No modificaba el sistema de explotación en los latifundios, pero fue suficiente para generar enconos en la oligarquía que estallarían el 21 de junio de 1946. Hagamos una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Escucharemos al dúo Sentimiento, interpretando una cueca intitulada Claveles Rojos.
perfumará que me mira amor signo de mi vida, tuyo es mi corazón. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción desde Caracas estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en mi querida Bolivia nuestro superpana Jonathan Valdivia. Frente al micrófono y la dirección quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así. Nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!